Vamos a continuar con el tema de incertidumbre en las mediciones y esta vez vamos a estudiar el proceso general para la estimación de la misma. Este está contenido en la Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones de la Organización Internacional de Metrología Legal o IML. El proceso general para la estimación de la incertidumbre en las mediciones consta de varias etapas. El primero es el establecimiento de un modelo físico donde describiremos en detalle la magnitud a medir, el sistema de medición y las condiciones bajo las cuales ésta se realiza. La siguiente etapa es el establecimiento del modelo matemático, donde se determina la fórmula mediante la cual se obtendrán los resultados de medición. Posteriormente, se identifican las fuentes de incertidumbre, que son todos aquellos factores que afectan el valor final de la misma, seguido de la determinación de la incertidumbre estándar, que es la estimación del aporte de cada una de estas fuentes a la incertidumbre total. Con la incertidumbre individual para cada una de las fuentes, se calcula la incertidumbre estándar combinada, que agrupa todas las contribuciones y luego, dependiendo del nivel de confianza que se haya establecido, se calcula la incertidumbre expandida, la cual amplía el intervalo de incertidumbre con el fin de proporcionar mayor seguridad de que el valor real de la medición se encuentra en el intervalo de resultado más o menos la incertidumbre. Veamos el detalle de estas etapas. En cuanto al modelo físico, podremos decir que este debe definir en la mejor y más completa manera las posibles condiciones en las que se realizará el ensayo, con el fin de controlar el efecto de todas las variables de influencia. Es conveniente aclarar que en la mayoría de los métodos de ensayo normalizados se encuentran las condiciones bajo las cuales se debe realizar el mismo y se puede tomar como parte de la definición del modelo físico. El modelo matemático, como dijimos anteriormente, es nuestra fórmula para el cálculo. Este supone aproximaciones originadas por la representación imperfecta o limitada de las relaciones entre las variables involucradas. Y se puede expresar como una en función de todas las magnitudes de influencias que se hayan identificado o de todas las fuertes de incertidumbre que se hayan identificado mediante una función y es igual a f de x y es la incertidumbre y los xy son todas las magnitudes de influencia. Posteriormente debemos identificar todas las fuentes de incertidumbre. Podemos nombrar algunas como la incertidumbre del patrón o del material de referencia, la repetibilidad de las lecturas, los resultados de la calibración del instrumento, la reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumento u otros elementos, características del propio instrumento como la resolución, histéresis, deriva, etc., variaciones en las condiciones ambientales, la definición en sí del propio mensurando, el modelo particular de medición o cualquier otra variación en magnitudes de influencia, esto entre cualquier otra fuente que pueda ser identificada. Luego vamos a evaluar la incertidumbre estándar. Tenemos definido dos métodos de evaluación para la incertidumbre. El método de evaluación tipo A, que está basado en un análisis estadístico de una serie de mediciones, y el método de evaluación tipo B, que comprende todas las demás maneras de estimar la incertidumbre. En la práctica, esta clasificación no tiene consecuencia alguna en las etapas para obtener una estimación de la incertidumbre. Sin embargo, la Guía para la Estimación de la Incertidumbre en las Mediciones, o GUM, utiliza esta clasificación. La estimación de la incertidumbre tipo A la obtenemos a través de una serie de mediciones repetitivas sobre el mensurando. Podemos ver en la fórmula que la incertidumbre es U, S, la desviación estándar del mensurando, N, el número de mediciones que se realizan, y Tx, un valor de corrección de Student, el cual tomaremos de la literatura. Entonces, para obtener la contribución de la dispersión de los datos a la incertidumbre, multiplicamos el valor de t, que depende a su vez del número de mediciones, por la desviación estándar y lo dividimos entre la raíz del número de mediciones. En relación con la incertidumbre tipo B, debemos suponer una distribución de probabilidad para los datos basada en la experiencia del metrólogo o en información externa. Una vez que calculamos la incertidumbre para cada una
de las fuentes y obtenemos su contribución, vamos a calcular la incertidumbre combinada. Asumiendo que las variables no están correlacionadas, se tiene que la misma es el resultado de la raíz de la sumatoria de todas las incertidumbres individuales multiplicadas por un coeficiente C sub i elevado al cuadrado. C sub i son los coeficientes de sensibilidad para cada factor, los cuales se obtienen derivando el modelo matemático en función de cada una de las variables del modelo. Posteriormente, calcularemos la incertidumbre expandida, la cual se obtiene de multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura K, que como dijimos depende del nivel de confianza en el que se requiere expresar los resultados. Tenemos los casos típicos de K igual 1 para un 90% de confianza, de K igual 2 para 95% de confianza, que es el mayormente utilizado, y de K igual 3 para un 99% de confianza. Con el valor de la incertidumbre expandida, entonces podemos expresar los resultados donde el valor de la magnitud será igual al promedio de los valores de todas las repeticiones o de todas las observaciones realizadas, más o menos la incertidumbre expandida, especificando cuál valor de K fue utilizado. De esta forma se lleva a cabo el proceso general para la estimación de la incertidumbre en las mediciones, del cual veremos un ejemplo en la próxima parte.